Gracias, señor presidente. Señora ministra, el Grupo Socialista la interpela porque estamos muy preocupados. Usted sabe que la profunda crisis económica, el desempleo, los recortes sociales, educativos y sanitarios, la drástica reducción de la inversión en investigación, desarrollo e innovación han obligado a que miles y miles de españoles y españolas abandonen nuestro país para buscar un futuro que no tienen en España. A día de hoy, la migración española a países de la Unión Europea crece a un ritmo más intenso que la de otros países del sur de Europa. Países como Grecia, Portugal o Italia han experimentado también aumentos de sus flujos de salida, pero las tasas de crecimiento anual en España son claramente superiores a estos países. Prueba de ello, señora ministra, es que España ha pasado de ocupar el puesto 14 como emisor de migrantes laborales a Reino Unido en el año 2010 a ocupar el segundo puesto en el año 2013. Reitero, el segundo lugar en el año 2013, señora ministra, y eso no es la herencia. En Alemania también es mayor la tasa de crecimiento anual para nuestros flujos desde el año 2012, con respecto a Italia o bien a Grecia, con un incremento del 16% entre 2010 y 2011 y que alcanza el 45% a 1 de enero del año 2013. Y es que a día de hoy, señora ministra, son más las personas que abandonan España que las que llegan. Muchos de ellos son inmigrantes que vivían, trabajaban y aportaban riqueza a nuestro país. Pero es innegable que la población española de origen que se ha visto obligada a abandonar se ha acentuado desde el 2011 y, sobre todo, en el año 2012. Sobre todo, señora ministra, en el año 2012, desde que ustedes gobiernan. Y esta dramática realidad que reflejan los datos, hay que añadirle que son muchos más que los que se contabilizan. Todas las cifras oficiales sobre flujos migratorios se basan en altas y bajas padronales, y estas solo se producen si los emigrantes se dan de alta en los consulados de España en el exterior. Usted sabe, señora ministra, que esa inscripción no se produce en muchos casos debido a que se puede llevar una vida perfectamente normal en los países de nuestro entorno, aunque no te registres. La inscripción, de hecho, no produce ningún beneficio, pero sí considerables pérdidas de derechos en el país de origen. Pérdidas sanitarias, educativas, laborales, pérdidas de derechos, señora ministra, como el derecho universal a la prestación sanitaria de migrantes españoles en el exterior, que ustedes han recortado mediante la disposición adicional cuarta en los presupuestos generales del Estado para el 2014, y que consideramos que es especialmente grave porque atenta contra un derecho fundamental, como es el derecho a la salud. Porque ¿cómo es posible, señora ministra, que si un español está fuera de España más de 90 días al año, sin trabajo, pierda además su derecho a la prestación sanitaria? Si un español se va de España y no encuentra empleo, ¿de qué vive? ¿Y si cae enfermo? Porque usted sabrá, y espero que lo sepa, que muchos se van sin contrato de trabajo. Eso supone, para los nuevos emigrantes, una fuente de inseguridad añadida. Y no contemos con ese drama. Ahora se quedan también sin cobertura sanitaria. ¿Cómo puede consentirlo, señora ministra? Usted, que es la responsable de atender a los emigrantes, ¿de verdad que usted va a permitir que esto ocurra? ¿No va a tomar medidas para que puedan vivir con dignidad fuera de nuestro país y tener la seguridad de que no pierden la red social que tienen todos los españoles, vivan donde vivan? Es conveniente que lo piense. Además, señora Báñez, usted conoce también que para poder inscribirse hay que acreditar que trasladas al país de acogida tu residencia habitual permanente. Generalmente se exige un permiso de trabajo de al menos un año, requisito que muchos, muchísimos, no cumplen cuando llegan. Las consecuencias de esa situación es que las cifras del PERE, el Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero, o bien del CERA, el Censo Electoral de Residentes Ausentes, no indican con precisión cuántos españoles salen de nuestro país ni cuándo se produjo la salida. Conscientes de esta situación, son muchos los expertos, investigadores, científicos en sociología que han estudiado los datos de los países de recepción de migrantes españoles, especialmente los de Reino Unido, Francia y Alemania, que son los países que reciben a más españoles y españolas. Todos ellos coinciden en lo mismo.
Los datos estudiados muestran que la migración de España a estos países es entre 4 y 7 veces superior a la que indican nuestras cifras. Estaríamos haciendo una prospección a la baja de 700.000 nuevos emigrantes y no de los 225.000 estimados por las fuentes oficiales. Respecto a cuál es el perfil de la nueva migración, hay que señalar que nuestras cifras, ni nuestras cifras, ni las británicas, ni las alemanas, incluyen información sobre el nivel de estudios o la cualificación. Pero aquí también la ciencia sociológica nos ayuda a definir los posibles perfiles. Si tenemos en cuenta que en España el porcentaje de personas con educación superior entre 24 y 34 años es de un 44% en mujeres y un 34% para los hombres, y que la tendencia a emigrar aumenta con el nivel de instrucción, es fácil afirmar que una parte importante de la nueva migración española está formada por personas cualificadas. Además, los datos señalan que el peso relativo de los nuevos emigrantes entre 18 y 24 años se ha reducido desde el año 2008. Siendo este grupo de edad donde se centran los que salen para estudiar fuera, se puede deducir que la migración a Europa para formación ha disminuido durante la crisis. Y, simultáneamente, se ha intensificado la emigración entre 35 y 54 años de edad, lo que muestra un claro aumento de la migración laboral. Y para finalizar con los datos, quiero darle uno que no es menos preocupante. El retorno de españoles desde el extranjero se ha reducido durante la crisis. En el año 2008, por cada 10 llegadas de España a Alemania, se producían 11 regresos. En 2012, solo 4. Ministra, tome nota, tan solo 4 retornos. Si todo lo expuesto no fuera suficiente, ustedes han disminuido de forma radical el presupuesto que dedican a la ciudadanía española en el exterior, porque desde que gobierna el Partido Popular se ha reducido en un 38%, cerca de 44,5 millones de euros, el presupuesto que dedican a emigración, en comparación al último presupuesto aprobado por el Gobierno socialista en el año 2011. Y no hay justificación para este tijerezazo. Este recorte en derechos que son fundamentales y que ustedes han dado a las partidas que se dedican a los emigrantes. ¿O es que piensan, señora ministra, que los españoles y españolas que viven fuera de nuestras fronteras no existen? ¿Son irrelevantes? Pues no, señora ministra. Existen y son reales. ¿Cómo es posible que aumenten los flujos migratorios de salida y ustedes recorten el presupuesto? Es inadmisible. Pero lo es aún más si tenemos en cuenta el dinero que ustedes destinan a publicidad y propaganda, a reuniones, a conferencias, a cursos y otros, inauguraciones, cuchipandas, festejos. Inadmisible y, además, indecente, señora ministra. Usted debería decirle al señor Mirás, a la señora del Corral, que se dejen de viajecitos de placer y que paseen por las calles de Londres, de Múnich, de París, y que se fijen en esos nuevos emigrantes que pueblan esas ciudades y que viven en situaciones denigrantes. Dígales que hablen con organizaciones no gubernamentales que les están atendiendo, con las asociaciones de migrantes, para que les cuenten cómo son ellos, cómo la sociedad civil es la que está prestando una atención que le corresponde al Gobierno y que ustedes no les dan. Porque, señora ministra, hace menos de un mes tuve la ocasión de estar en París por motivos de trabajo. Me reuní con estas organizaciones de las que le hablo. Escuché de primera mano a muchos y muchos españoles emigrantes y vi y sentí su desesperanza, su ansiedad y su miedo. Me contaron, entre otros, un caso que me estremeció. Una pareja de españoles nativos de Lleida se habían ido con su niño de meses para ver si podían encontrar una oportunidad de trabajo en París, porque en España no tenían nada. Tras muchos intentos no encontraron trabajo y, además, ahora viven allí en la más absoluta indigencia, recibiendo ayuda exclusivamente de estas asociaciones. Y este no es un caso aislado. Hay muchos casos más de ciudadanos españoles que viven en precariedad económica, exclusión social
y la marginación política por parte de su ministerio. Por ello, le repito, dígale a sus colaboradores que no es hora de ir a actos sociales, que no es hora de repartir medallas, es hora de atender a los cientos y cientos de españoles, españolas que viven fuera de nuestras fronteras y lo están pasando realmente mal. No es posible, señora Báñez, seguir mirando para otro lado, despreocupada, como si nada estuviera ocurriendo, mientras el conjunto de la sociedad española observa alarmada el importante aumento de la migración en España. Como a todos, menos a ustedes, les preocupa que españolas y españoles cualificados abandonen nuestro país. Como la gran mayoría, vive con pesadumbre, con frustración, esta nueva migración producida por causas laborales, económicas, por la pobreza y por la imposibilidad de construir una vida digna en España y ante una más que probada dificultad para el retorno. ¿No cree, señora Báñez, que el Gobierno está obligado a tomarse muy en serio esta nueva migración que padece nuestro país? ¿Qué van a hacer para responder a esta grave situación que descapitaliza España? ¿Qué va a hacer para que no se tenga que marchar fuera los españoles, las españolas, que son víctimas del desempleo y de la falta de políticas de apoyo de su Gobierno? ¿Qué va a hacer para que puedan vivir con dignidad en los países de acogida? ¿Qué va a hacer para que puedan regresar a España con garantías? ¿Qué va a quedar o se va a quedar en actitud complaciente, como la observo ahora? ¿Van a seguir con esa actitud de que nada está ocurriendo? ¿Van a seguir indiferentes respecto a esta nueva migración creciente, que es una realidad que acucia a España? Ustedes miran para otro lado, señora ministra. Comenzaron negando esta nueva realidad migratoria. Empezaron diciendo que eran jóvenes con afán aventurero. Después dijo usted que era movilidad exterior. Y todo ello aderezado con la herencia recibida, que le sirve a usted para explicar cualquier realidad. Sin embargo, la realidad es que los datos de migración de españoles nacidos aquí está empeorando con y por la crisis desde que ustedes gobiernan. Ustedes los niegan, los ocultan, los envuelven en eufemismos y, lo más grave, se desentienden de más de 700.000 personas que han abandonado nuestro país por la grave crisis que destroza sus vidas. Porque, señora Báñez, usted debería saber que los que se van ahora lo hacen con una profunda frustración, con una decepción total y con un desarraigo emocional y afectivo del país. Muchos de esos españoles se van a lo que salga, aunque esté por debajo de sus capacidades y de su formación, porque no hay esperanzas de empleo, no hay ninguna expectativa de futuro para ellos en nuestro país. Y frente a todo eso, frente a esta frustración, ustedes no hacen ningún esfuerzo por conocer el número real de los que se van. No hacen ningún esfuerzo por prestarles una atención con garantías en los países de recepción. No hacen ningún esfuerzo para frenar la fuga de cerebros. No hacen ningún esfuerzo para apoyarlos y que encuentren un trabajo digno, para que no vivan en situaciones denigrantes y de indigencia fuera de nuestras fronteras. Y no hacen ningún esfuerzo, no hacen nada para favorecer el retorno con garantías. Eso sí, aprueban medidas para castigarlos aún más. Pérdida de derechos sanitarios, educativos y laborales. La realidad es que a ustedes no les interesa nada las vidas de miles y miles de compatriotas que viven fuera de nuestras fronteras. Ustedes han decidido olvidarse de esas personas y ocuparse de las cifras macroeconómicas. Ustedes son un castigo insufrible, señora ministra, para los españoles y para las españolas que viven en este país. Y un arma de destrucción masiva, señora ministra, para los que han tenido que irse. Por todo ello, espero que esta interpelación le ayude a ser consciente de esta nueva realidad de la migración en España, de esta dramática realidad, y que tome medidas para ponerle freno. Porque lo más importante que tiene este país son sus ciudadanos y sus ciudadanas, sus hombres y sus mujeres. Y si estos se pierden, señora ministra, nos perdemos todos. Sin ellos no será posible construir un futuro en común para todos ellos. Gracias. Gracias, señoría.
Gracias, señor presidente. Señora ministra, yo no he venido aquí a hablar de herencias, ni de legados, ni del pasado, ni de culpables. Yo he venido a hablar de personas, del sufrimiento de miles y miles de personas y del empobrecimiento de miles y miles de personas. Usted puede seguir hablando de herencia, puede falsear los datos, tal y como ha hecho en su intervención, puede intentar ocultar a esas miles y miles de españoles y españolas que viven fuera de España. Puede leer el argumentario que le han preparado, por cierto, mal hecho, porque yo en mi intervención hablé de españolas y de españoles. También hablé de esos jóvenes, jóvenes que hoy están aquí en el Senado escuchándonos, jóvenes a los que usted, señora ministra, sigue ignorando. Pero créame si le digo que encima de su cabeza hay más de 1.600.000 emigrantes, según el CERA. Emigrantes que son su única responsabilidad y al menos 700.000 nuevos emigrantes a los que no les preocupan las herencias de las que usted habla, los discursos para justificar lo que está ocurriendo y el relatorio de falsedades, señora ministra, que usted cuenta habitualmente. No, señora ministra. Ellos esperan que el Gobierno que les prometió que si gobernaba el Partido Popular no habría paro, el que prometió que la educación y la sanidad no se recortaría, el que dijo que las pensiones no perderían poder adquisitivo, cumpla con su palabra. Esperan que no les siga mintiendo, esperan que haya políticas que les permita no tener que abandonar su país. Porque, señora ministra, nadie se va de su país si no está obligado a hacerlo. Señora ministra, esperan además que si tienen que irse del Gobierno, que si tienen que irse de nuestro país, el Gobierno no los abandona a su suerte. Esperan también, señora Báñez, que tenga usted preparado un plan para el retorno, un plan con garantías. Y no me diga, señora Báñez, que está poniendo en marcha iniciativas. ¿De qué iniciativas me está hablando? ¿De qué enlaces a páginas web sin contenido? ¿De qué habla de 2 millones de euros de una partida para nuevos emigrantes que no utilizó? ¿De verdad que ni siquiera va a reconocer que han reducido el presupuesto para atender a la migración? ¿De verdad que usted no se da cuenta que este presupuesto es claramente insuficiente para atender las necesidades de los emigrantes? Con todo el respeto, es no querer reconocer esta realidad un verdadero insulto a los emigrantes. Porque los datos son muy claros y objetivos, señora Báñez. Desde que gobierna el Partido Popular, la partida dedicada a acciones a favor de la migración se ha reducido en un 38%, cerca de 44,5 millones de euros, en comparación al último presupuesto aprobado por un Gobierno socialista en el año 2011. Señora ministra, es inadmisible que pueda decirme que hoy es necesario menos presupuesto cuando hay más emigrantes que hace 2 años. Porque ¿realmente cree usted que el presupuesto que han aprobado en el Congreso responde a las necesidades del conjunto de estos emigrantes y particularmente de estas nuevas 700.000 personas que han tenido que abandonar nuestro país? Le voy a hacer una pregunta, muy facilita, señora Báñez, y espero que la conteste. ¿Podría usted vivir con 3.500 euros al año? O lo que es lo mismo, con 291 euros al mes, porque eso es lo que le corresponde a estos nuevos emigrantes, con esos pocos más de 2 millones que usted presume que ha puesto a su disposición. Yo le invito a que lo compruebe, señora ministra, a que salga fuera de nuestras fronteras, a que viva como tantos y tantos emigrantes que han partido al exterior en busca de empleo y que no tienen un sistema de apoyo institucional ni protección en el país en el que han decidido emigrar, y de los que hoy conocemos cada vez más testimonios, testimonios dramáticos, testimonios que abundan en la precariedad laboral y económica, en la exclusión social, en la irrelevancia y en la marginación política del Gobierno del que usted forma parte, señora ministra. Tómeselo en serio, porque el problema es muy serio, señora ministra. Convenza al señor Montoro de que es fundamental aumentar la partida de presupuesto para estos emigrantes. Y ya le anuncio que voy a presentar una enmienda en la que se amplíe el presupuesto, estos presupuestos para el 2014, y que ustedes han votado en contra en el Congreso de los Diputados. Señora ministra, mire,
Mi grupo quiere ser la voz de estos emigrantes, quiere ser la voz de estos más de 700.000 personas que abandonaron nuestro país. La voz que reclame a usted y a su Gobierno que los atienda y que los tenga en cuenta. Esa voz que le he oído hablar en la conferencia política del Partido Socialista y que usted ha leído mal o no ha sabido leer o entender, porque ha leído un apartado que hace referencia a globalización y no el de nuevas migraciones, señora ministra, no el de nuevas migraciones. Le han contado mal las resoluciones. Usted nuevamente falta a la verdad. Y es por ello, señora ministra, por lo que si usted no se ve con capacidad, no se ve con fuerza para hacer frente a la situación, que reconozco compleja, dígale al presidente del Gobierno que abandona su cargo, porque no es capaz de dar respuesta a esos miles y miles de ciudadanos españoles, hombres y mujeres, que no tienen un futuro en España y que usted no puede garantizar tampoco una atención digna fuera de nuestras fronteras. Espero, señora ministra, que en su réplica no vuelva a utilizar la estrategia del ventilador, esa que por favor, no hay ninguna finalice responsabilidad. Sí, señor presidente. Solo recordarle que llevan 2 años de Gobierno y en esos 2 años han empeorado todos los datos, todos. Son unos pésimos gestores económicos. Usted es la única responsable. Señoría, y como por sé favor, que va a seguir finalice. sin Lleva hacer más de un nada, minuto, 14 segundos señor de más. presidente, le anuncio que voy a presentar una moción consecuencia de interpelación en el que los socialistas vamos a plantear medidas, propuestas y soluciones para los nuevos emigrantes. Y termino, señor presidente. Y lo hago con una cita de la presidenta del Consejo de la Juventud, que espero que la haga reflexionar y la ayude a combatir el exilio laboral y económico que sufren cada día miles y miles de ciudadanos de nuestro país. Y dice: lo que esta nueva migración deja de aportar a su mundo y su entorno nos hace decrecer, nos deja un futuro más pobre, más allá de la tragedia particular de dejar atrás familia, amigos y un proyecto en común. Fin de la cita. Gracias, presidente. Muchas gracias, señoría. Cierra el debate la señora ministra.